Si nosotros partimos con este presupuesto y tenemos muy claro el valor que tiene la educación a nivel mundial, podemos despegar como país. Lo más importante para un país es tener gente educada. Una persona con educación sabe entender las cosas, sabe canalizar su voto, sabe exigir, toma mejores decisiones. Son personas que tienen un contexto mucho más amplio de lo que puede suceder, pueden hacer un análisis, pero si no invertimos en educación, pues nos quedamos estancados. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Sin Barreras Podcast, un espacio donde, como saben, siempre buscamos crear mentalidad, ejecución y crecimiento personal y empresarial. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un gran amigo que pues agradezco sobre todo su tiempo. El hecho de que esté con nosotros implica una vertiente muy interesante que vamos a tocar hoy. Y bueno, pues primero que nada recordarles que estamos también en todas las plataformas de streaming, como Barrera México. Síganos, denle like, déjenos sus comentarios acerca de el capítulo, de temas que quisieran que toquemos aquí y por supuesto el interactuar y el generar una comunidad cada vez más grande. Alessio Olivier, bienvenido. Gracias, Dani. Gracias por tu tiempo. No, a ti por la invitación, la verdad, un gustazo acompañarte. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera partir, como siempre en este espacio, sobre esta parte personal, sobre hablar un poco sobre ti, sobre la persona, sobre quién es Alessio Olivier. ¿Qué nos compartes? Oye, está buena la pregunta, ¿no? O sea, es que te la hacen en una entrevista de trabajo y dices, a ver, ¿qué le digo? Como se le piensa. Ajá, le piensas un poco. Mira, yo creo que te empiezo de lo más importante, que soy un padre de familia, ¿no? Que yo creo que la familia está al centro de todo. Entonces, ser padre es mi rol principal y agrega de esto, pues uno desarrolla otras funciones en la vida, ¿no? Soy un migrante, orgullosamente migrante. Llego aquí de la Bella Italia, llego aquí en el 2009, vine para quedarme unos añitos nada más. Pues ya pasaron 15 años, yo creo que difícilmente me regreso por allá. Entonces conozco a mi esposa en Madrid, mexicana, y ella estudiaba allí su licenciatura y una parte de mi maestría de intercambio. Pues decidimos venir a México y la verdad Mérida es acogedora, linda, caliente. Sí, más de la cuenta a veces. Pero aquí nos quedamos. Llego a Mérida y sí paso por una época así como que compleja, ¿no? Llegas, dejo una gerencia en Italia en logística, mi papá casi le da paro cardíaco porque dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Dejas esto, ¿no? ¿Por qué lo dejas? Siempre he tenido en mi cabeza el hecho de girar. O sea, la verdad, la parte internacional me llama mucho la atención. De hecho, tengo licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, como que la internacionalización siempre la tuve aquí. Tenías un llamado a esa parte. Muy presente. Llegamos y como todos empieza a buscarle, ¿no? A ver, ¿qué haces? ¿Qué no haces? Y empiezo dando clase de italiano en una escuela que ya ni me acuerdo el nombre. A 40 pesos la hora. ¿Se imagina? Echar tu talento, ¿no? Básicamente. Y ahí empiezo con la educación, después me invitan en algunas universidades y empieza mi recorrido dentro de las universidades. Fue uno talachar año tras año, como construir mi vida profesional cambió totalmente. Pasas de multinacional a sector educativo, pero así sientes una diferencia, ¿no? Porque cuando estás en la educación no ves solo los números. En una empresa, pues tú tienes que dar utilidades, tienes que garantizar los resultados. La rentabilidad. La rentabilidad. Trabajé en desarrollo y organización del personal. Me tocaron recortes duros, de repente acorpar posiciones, ver el organigrama óptimo para que la empresa siguiera con menos presupuesto. Aquí no, aquí formas personas, ¿no? Entonces toca vidas, es otro tipo de enfoque totalmente menos predecible, porque pues el individuo en cuanto tal es muy, yo digo, es mucho más complejo manejar el individuo con los números. Pero te da algo más, sabes que estás tratando de sumar al mundo, de sumar al país a través del proceso de educación y aprendizaje con los estudiantes. Entonces siento que es mi vocación real, ahí está, ¿no? La enseñanza. Quisiera hacer un alto, si me lo permites, este cambio de empresa, corporativo, a la parte de estudiantes, academia, educación, dijiste algo muy importante que es las personas, ¿no? Yo considero que hoy, pues las personas
siguen siendo y deben ser, en mi experiencia, el centro de la empresa, el centro del crecimiento, el desarrollo. ¿Cómo vives ese cambio después de venir de esa parte corporativa? ¿Qué encontraste? ¿Qué retos viste? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó adaptarte, a vivir, a cambiar? El reto más fuerte, es una persona muy pragmática, ¿no? Entonces me gusta que las cosas cuadren, pero tienes que entender que de repente no pueden cuadrar como tú dices. O sea, hay otra forma de llegar a lo mismo, que no necesariamente es lo que hay más camino. Entonces, y en la educación de repente hay que agarrar otros caminos para llegar a los estudiantes. No es un trabajo lineal. En una empresa tienes procesos, entonces sigues el proceso y en el 90% de las veces el proceso te da el resultado esperado. Hay un 10% que dice, oye, no, pasó algo, te atoraste. Formar un estudiante por 4 años, sí tenemos un proceso, pero los caminos que puede agarrar el estudiante pueden ser diferentes. Entonces, acompañar al estudiante para que él elija su camino. Entonces, no eres tú quien le planteas el camino, él elige qué camino tener. Correcto. Tú lo acompañas. Correcto. Y esto te da claramente una visión diferente y a mí en lo personal me da mayor satisfacción que un trabajo corporativo. Si ves un impacto que te llena más, ¿no? Siento que indirectamente impacto también los corporativos. O sea, si yo luego logro generar desde la academia personas con valores, éticas, preparadas, pues voy a impactar un número mayor. Ahí vamos a entrar un poco más al rato. Me guardo esa parte para más adelante. Vives este cambio, llegas, te instalas aquí en una posición académica, y vas creciendo también en ese sector, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo empiezo literal en una escuela de una esquina dando clases de italiano. O sea, ese es como que mi comienzo en la parte... Tu primer contacto. Mi primer contacto. Empieza la desesperación porque la verdad venía de un sueldo estable, prestaciones, a un mundo diferente. Ejecutivo. Corporativo. Y empiezo desde cero. O sea, no conocía a nadie en Mérida. En este camino digo, bueno, tengo que hacer algo más porque sentía que me estaba estancando. Estuve 3-4 veces así y entro en una universidad y empiezo una maestría. Termino mi maestría y en este tiempo abro una escuela de idiomas. Entonces tuve por 4 años. Emprendedor también ahí. Empiezo y ahí meto mi escuelita de idioma. Las cosas iban bien. Luego, bueno, tener socios a veces puede ser complicado, las cosas se complican y al mismo tiempo me invitan a dar clases. Digo, bueno, en universidad. Empiezo con las clases. Entras al nivel ya universitario. Y entro ya a nivel universitario. Empiezo con las clases, me invitan a ser tutor, a los pocos meses coordinador y después de 3 años director académico y desde ahí me invitan en la Anáhuac y pues ahorita estoy felizmente en la Anáhuac Maya como director de la facultad. Muy bien, pues. Entonces probé todos los niveles. Sí, y bueno, eso habla muy bien de lo que has logrado, el trabajo que estás construyendo. Y quisiera pasar a esa parte, ¿no? Este cambio, cambias de ideología por las universidades que has recorrido. Sí. Llegas a la Anáhuac, que pues todos conocemos y es muy reconocida en este país y a nivel red, obviamente internacional. Tomas un rol y vas entrando ya a cada vez más control y gestión, ¿no? de más licenciaturas. Hoy tienes 2,000 estudiantes prácticamente a tu cargo. ¿Cómo es la vida de alguien en esa silla? ¿Qué nos dices? Es divertida. Retos diarios cambiantes. Tenemos mucha diversión. Es lo bueno de mi trabajo. Digo siempre, no hay un día igual que otro. Entonces, enfrentas problemas, que también crisis. Es tratar de acompañar maestros, tratar de acompañar estudiantes, tener tu rol ejecutivo y directivo, que también tenemos OKRs muy bien establecidos. Entonces, como hay indicadores duros hay indicadores que no perdonan. Que tenemos que cumplir, guiar la escuela hacia una mejora continua de la calidad académica. Son varias cosas al mismo tiempo y esto se casa muy bien con los valores que yo tengo como persona. Entonces, como que encuentro mi universo ideal, donde puedo seguir con mis valores como personas y también seguir impactando vidas. Como que los dos caminos se juntaron en la misma dirección. Alineaste esa parte, ¿no? Logré alinear mi vida familiar con mi vida laboral y creo que esto no tiene precio. Excelente. ¿Qué pasa con esta etapa educativa y lo que hoy vivimos? Quisiera ir entrando en la etapa actual, ¿no? De la educación, por tu perfil, por tu experiencia, por lo que significa este desarrollo que has vivido.
y el que vas a tener seguramente todavía, has visto muchos cambios, ¿no? En la educación en nuestro país, en la perspectiva de lo que hacemos por formar personas y lo que eso es, cómo impacta, cómo es apreciado, cómo es valorado, cómo sigue siendo algo que vale la pena. ¿Qué piensas sobre la educación primero y el valor que tiene en este México, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está hoy esa situación en Yo tu creo perspectiva? que siempre cuando doy una materia, me gusta dar clase en primero de repente, porque como que Recién llegadito. ajá, los canalizas. Sí, sí. Y cuando doy talleres de negocios internacionales y cuando llegamos a hablar de los diferentes países, a mí me gusta siempre dar un ejemplo muy concreto y claro que tengo por allá, que es Japón. Japón Claro. termina la Segunda Guerra Mundial, que el país está destruido, le tiraron Sí. 2 bombas nucleares, tuvieron un armisticio donde prácticamente pusieron todo en la mesa y le dijeron, hagan lo que quieran, aquí nos rendimos, acabó la guerra. Sí. Japón empieza a invertir fuertemente en el sector educativo, porque recursos naturales no tiene. No tiene ni carne suficiente, todo lo tiene que exportar, frutas, verduras, petróleo, todo lo que se necesita el insumo no lo tiene. Se dedican a la tecnología. Pero ¿cómo lo hacen? Invirtiendo cantidades de dineros muy fuertes en la educación. Entonces logran levantar una sociedad completa y hacerla una de las primeras potencias mundiales a través de la educación. Entonces, si nosotros partimos con este presupuesto y tenemos muy claro el valor que tiene la educación a nivel mundial, podemos despegar como país. Lo más importante para un país es tener gente educada. Una persona con educación sabe entender las cosas, sabe canalizar su voto, sabe exigir, toma mejores decisiones. Son personas que tienen un contexto mucho más amplio de lo que puede suceder, pueden hacer un análisis, pero si no invertimos en educación, pues nos quedamos estancados. Entonces la educación es fundamental y es algo que se refleja también en la economía. O sea, no es solo educar por educar, es educar para que la economía de un país camine como debe de caminar, las empresas produzcan como deben de producir, los empresarios repartan como deben de repartir. O sea, es todo un... Sí, todo un ecosistema que vamos fomentando y dices algo que es algo en lo que quisiera profundizar más, porque estamos contribuyendo, estamos formando, estás pues acompañando a estos estudiantes que, como decías, desde que llegan, tienes como un catalizador, ¿no? Que ves desde que llegan, cómo vienen. Quisiera profundizar ahí. Es difícil desde tus 16, 17 años elegir lo que va a ser toda la vida, ¿no? Desde ahí yo ya lo veo como un gran reto. Tú te encuentras a mucha gente que desde que llega, pues quizás no tiene ni idea, pero que le dijeron que era la carrera de moda, era lo que había que estudiar, es quizás la que mi papá estudió, ahí está la empresa y le tengo que echar ganas para después estar en la silla, o hay quien se va porque se fue la novia, se fue el amigo, y hay quien elige todavía una carrera de esa forma, es increíble. Sí hay. ¿Qué haces o qué recomendarías o qué estás en este caso tú desarrollando cuando un estudiante lo ves que no tiene el más mínimo sentido quizás de pasión, de amor a esa profesión? ¿Qué dirías que se debe hacer en ese caso? Mira, ¿qué haces tú actualmente? Yo cuando hago entrevistas a los estudiantes que vienen por la carrera, realmente en lugar que ellos preguntarme a mí qué es la carrera, yo le pregunto a ellos, a ver, hijo, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te imaginas que es esto? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te proyectas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Dónde eres bueno? Y ahí es donde hay que fomentar las cosas y direccionarnos hacia estas cosas. Yo vengo de familias de ingenieros. Entonces, ya, ciencias exactas, ajá, todo, muy claras, bien definidas. Cuando yo le diga a mi papá, oye, voy a estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales, dice, ¿y de qué vas a vivir? Sí, y van a comer. O, te está yendo por lo fácil. Sí, la vía blanda, la vía sencilla. Y ¿no? le diga, a ver, tú puedes resolver un algoritmo, yo me puedo leer un texto de Kant y lo puedo entender. Entonces, cada quien tiene sus habilidades. Entonces, a mí esto es lo que me gusta, esta capacidad de análisis, de entendimiento. Hay que fomentar donde los muchachos se sienten cómodos. Correcto. Tienen 4 años divertido para ellos, no 4 años de sufrimiento de que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pues cambia de carrera. Porque si no, vas a ser un profesional frustrado que vas a estar trabajando toda tu vida en algo que no te gusta. Entonces, es importante la elección de la carrera para que ellos se sientan cómodos con lo que están estudiando y cómodos en la institución donde están estudiando.
Cierto. La náhuatl tiene un perfil muy específico, que igual es parte de la formación integral de nuestros Muy bien estudiantes. enmarcado, ¿no? Muy bien definido. enmarcado. ¿Qué perfil tienen, por ejemplo? Cuéntanos. Nosotros tratamos de desarrollar un liderazgo de acción positiva. Entonces, este liderazgo de acción positiva se acompaña con una visión humanista y cristiana del mundo. Entonces, esto significa que hay determinados valores que sí o sí están adentro de las carreras. Entonces, las Están muy presentes todo el muy tiempo. presentes. Las materias de humanidades vienen y me dicen, pero profe, ¿para qué? Ahí le explico, son para que cuando tomes decisión de esta manera. No es para que vayas a misa todos los domingos. Si quieres ir a misa, eres libre, no hay ningún problema. Pero para que tenga tú este espíritu de tomar una decisión correcta, para que sea un empresario que en lugar que poner los sueldos mínimos, suba el sueldo a sus empleados, conceda algunas cosas. Sí. No hace congruencia. Y esto hace que la economía se mueva. Claro. Porque si tú pagas mejor tus nóminas, tu gente va a gastar más dinero. O sea, todo está conectado. Claro. Y es darle esta conexión de entendimiento a las personas, que no necesariamente las cosas se pueden solo de una manera. Hay diferentes modalidades. Tienen un plan de acompañamiento muy formativo, ¿no? Tenemos mentores que acompañan a los estudiantes a lo largo de todas sus carreras. Yo soy mentor, tengo solo 5, pero ahí lo llevo, ya están. Más que suficiente. Ya están en quinto semestres y ves cómo maduran y cómo crecen, ¿no? Claro. Y enfrentas casos de repente, o son estudiantes foráneos, entonces se encuentran a situaciones totalmente nuevas para ellos. Y ahí es donde los tenemos que ir encauzando mucho. Y esta es la formación integral que tenemos en la escuela. Quisiera ir entrando a este segundo bloque sobre, ya tenemos a una persona que se dio cuenta lo que le apasiona, lo que le gusta, el propósito, se le va acompañando, se le va ayudando. Después volteamos a ver un poco lo que el mundo necesita y que está dispuesto a pagar por él, si nos vamos todavía a ese tercer bloque, ¿no? Okay. Quisiera entrar a esa segunda parte donde el mundo necesita personas de este tipo en términos profesionales, en términos de habilidades, en términos de competencias. ¿Cómo dirías que hoy se comporta esa parte, el reto que implica que un estudiante termine su carrera y, bueno, desde antes, por supuesto, vaya teniendo una realidad lo más clara posible, vaya teniendo un contexto de lo que pasa allá afuera? Yo que, como sabes, paso mucho tiempo al lado de empresarios, incluso en la academia, mucho también, como sabes, y te agradezco que me invites. Ese pie afuera y ese pie adentro, el darte cuenta que lo que estás haciendo en el salón de clase está conectado con la realidad de las empresas, con el entorno que todos sabemos hoy, lo competido, lo complejo, lo retador, lo cambiante. ¿Cómo dirías que deberías cuidar o estás tú cuidando sobre todo ese cambio conectado hacia el exterior, hacia la realidad de los negocios? Hay una parte que estamos tratando de empujar, es la conexión entre la academia y las empresas. Entonces, eso se da a través de cursos de educación continua, se va dando a través de tener profesionales que estén impartiendo maneras, que tengan también este pie afuera, no necesariamente académico, necesitamos de los dos. Y creo que la academia debe de ser una aliada de las empresas. O sea, nosotros no solo tenemos que reproducir conocimiento, nosotros tenemos la tarea de generar conocimiento para que este conocimiento después se pueda aterrizar en el mundo empresarial. Entonces, tener un profesor que está haciendo una investigación sobre la eficiencia de la cadena de suministro adentro de una empresa muy, muy específica y bien determinada, esto va aportando. Y esta misma investigación que está haciendo la puede replicar en un salón de clases diciendo, oye chicos, estoy con esta empresa y estoy investigando la eficiencia de su cadena de suministro y encontré este error. Entonces, este lazo debe de ser constante y se tiene que ir fomentando paulatinamente para que academia y empresa sean una sola cosa. No pueden ser dos mundos divididos porque después salen los chicos solo con la parte académica y no tienen ni idea de la parte profesional y estudian en una universidad hecha de académicos. En Europa las universidades públicas son universidades de académicos. 100%. 100%. Hay profesionales también, números mucho más reducidos, son cátedras, no había acompañamiento. Una explicación de 2 horas larga y cansada. Y vas a tu casa, ya tú te estudias tu libro, tienes que hacer todo tuyo y ya, éxito, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Salimos preparados? Sí, salimos con un conocimiento muy robusto, pero en práctica, cero. O sea, yo llegué a las empresas que diga, ¿y ahorita qué? Tuve que aprender todo desde cero. Me apoyó el conocimiento. Al entorno. Aquí el objetivo es que salgan con las dos cosas.
académico y contacto con empresa. Por eso es importante que vayan a tener contacto con las empresas en los últimos 2 semestres de la carrera. Tenemos un programa de prácticas profesionales donde estamos tratando de ubicarlos en sectores muy específicos, conectado directamente con la carrera que están estudiando. Y ahí tú sales y ya tienes los dos mundos, Claro, ¿no? claro. Y se dan cuenta de lo complejo que es el mundo hoy en día. Por Ahorita supuesto. está todo conectado. Sí. No podemos reducir que mi competencia es solo la empresa que tengo al lado. Porque mi competencia puede ser una empresa de China que de repente se le ocurre generar un producto que yo esté vendiendo casi con un monopolio en México, te lo pone en el territorio a un precio menor y ahorita ves cómo lo haces. Claro. ¿Cómo claro. te vas a...? Sí, de acuerdo. Oye, y bueno, volteando un poquito ya hacia afuera, hacia el entorno, tú que tienes esa visibilidad de todas estas líneas de investigación, de aprendizaje, de desarrollo, ¿a dónde va la educación? ¿Qué ves tú en términos de eso, de que se siga viendo como algo valioso, algo que hay que escoger, que hay que apostarle, que hay que invertirle, que hay que encauzar a los hijos a que la tomen, a que la aprovechen? ¿A dónde va el tema? ¿Tú qué ves en estas líneas en las que trabajas y profesiones? Mira, últimamente escuchamos de todo, ¿no? Hay extremos que dicen que ya la universidad no es, casi no es necesaria, de grandes empresarios que pero siguen teniendo sus hijos en escuela privada súper reconocida. O sea, tampoco te dicen, lo dicen para el pueblo, no hay tema, no le Yo sí lo pero sigo haciendo. mis hijos ya están en la escuela, bien resguardados. Y no sé, por ejemplo, el fundador de Facebook, Zuckerberg, él estudió 2 años en una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y en estos 2 años construye un producto rodeado de personas que tenían un enfoque que sacaron en los 2 años que estuvieron allá. Y 100% científico. Y tampoco es una persona sin educación que vino de la nada y desarrolló. Entonces hay que ver esta parte muy importante. Yo creo que sí hay un cambio de enfoque, por supuesto que sí. El conocimiento está en todos lados. Lo que un maestro antes te decía en el salón y que solo él sabía o que solo estaba en el libro, ahorita lo tenemos en ChatGPT, lo tenemos en Google, en donde sea. Pero hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Analizar, es un tema. Interpretar, razonar, entender, preguntar las cosas de la manera correcta. O sea, yo puedo preguntarle algo, pero si yo no doy un contexto, si yo no tengo un conocimiento de lo que tengo alrededor, no va a salir lo que yo quiero. Entonces ahí nos volvemos como analfabetas digitales. Y para evitar esto, hay que ir a la escuela. Entonces, las universidades también tienen que reforzar estas habilidades. Yo creo que la ética, la parte del pensamiento crítico, son todas cosas que van poco a poco tomando siempre más importancia porque va a ser la diferencia entre alguien que pregunta por preguntar y entre alguien que profundiza lo que está preguntando a través de un razonamiento lógico que no puedes tener si no tuviste clases. Y es que entras a esa última parte que quisiera profundizar también sobre ya la empresa, el contexto, la realidad. Seguramente hoy las empresas te piden ciertas habilidades, te piden en este círculo que comentabas de interacción de empresa, academia, universidad. ¿Qué es lo que está buscando hoy? ¿Qué tipo de habilidades consideras que una empresa sigue demandando, que van a perdurar, que siguen presentes, que son claves? ¿Qué dirías que tiene que cuidar hoy esa empresa para seguir buscando gente así y esta universidad para seguir construyendo ese tipo de habilidades? Mira, yo sigo pensando ahí lo mismo. Hay una parte profesional que sí o sí hay sectores muy específicos que la vas a tener que tener. O sea, no puedes ir a trabajar en una empresa de construcción de aviones si no estudiaste una carrera en ingeniería que te demanda determinadas cosas. Entonces va a haber profesiones específicas que sí o sí van a seguir existiendo, las que son altamente profesionalizadas. Las demás podemos ir hacia una competencia profesional un poco más genérica, pero ya con áreas muy, muy específicas de mercado, de negocios, de administración, de finanzas. Y alrededor de esto tenemos que construir estas habilidades blandas que hacen el diferencial entre una persona que solo se instruyó a través de internet y una persona que tuvo un contacto con personas que investigan, con personas que le transmiten determinadas cosas. ChatGPT no te va a hacer una investigación científica. ChatGPT no te va a hacer, o sea, te la puede hacer, pero tú lo tienes que guiar. Claro. Sí, te necesita finalmente. Te necesita, o sea, y tú tienes que complementar lo que él no tiene. Entonces, estas habilidades que él no tiene, en este caso, pues nosotros las tenemos que proporcionar a los estudiantes para que puedan optimizar esas herramientas. Le hago un ejercicio en las clases, le digo, a ver, pregunten esto.
le da una respuesta, pregunten esto, le da otra respuesta, le dice, se fijaron que hice la misma pregunta en dos modalidades diferentes, pero es el mismo concepto. Ah, sí, profe, es que depende de cómo preguntas. Entonces, si tú no sabes preguntar, no te va a responder exactamente lo que tú quieres, pero para saber hacer la pregunta tiene que tener también el contexto. Claro. Cuando le das los ensayos, ahorita te hacen el ensayo y te tiran literal, te lo copian y te lo pegan. Entonces, ¿qué hago? A ver, ven acá. Y le empiezas a hacer Demuéstrame. Ajá. No, profe, no, es que hijo, no lo hiciste tú. Sí, O sea, sí. lean las cosas. Sí, Yo no digo que no lo uses, complejo ese tema. porque no puedes prohibir de usarlo. O sea, ese es el tema, pero tienes que aprender a usarlo. Claro. Es una herramienta que te es útil y te facilita, pero razona. Sí, Lee lo que te pues, está diciendo, checa, revisa, pregúntale, mejóralo. Esto lo va a hacer solo el ser humano. La máquina no lo va a hacer. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que tener el enfoque. sigo humanizando esa parte, ¿no? Exactamente, pero es un proceso que está yendo muy rápido, Daniel. Sí. O sea, los cambios se están dando casi diario. Y por eso quise hacerte la pregunta, porque yo veo muchas cosas que están tendiendo a eso, ¿no? Y para ir entrando a esta parte final, las empresas valoran habilidades como esas, las siguen apreciando, las siguen pidiendo. Es pues sorprendente para mí ver cómo empresas reciben a veces estudiantes que carecen de esas habilidades, de esos criterios, de esa forma de ¿Y pensamiento. cómo le va, Daniel? Tú que tienes contacto con las empresas, ¿cuáles son los resultados después? Ese es el tema, ¿no? Van a tener que buscar formar habilidades, retomar ciertas líneas de aprendizaje, de desarrollo, que incluso ya no es ni el momento o que hay que volver a pues, encontrar los caminos, las formas. Alessio, para ir cerrando, pues, ¿a dónde va la educación? La parte virtual, la parte en línea, ¿consideras que el consumo de educación en línea seguirá siendo algo muy usado? Yo creo que puede convivir con el presencial. O sea, yo creo que las dos cosas se pueden ir yendo de la mano. Habrá servicios muy específicos para un mercado muy específico que quizás sean en línea. Sigo creyendo en la parte presencial, el contacto, la visión. Yo no la cambio por nada, por eso pregunto. La interacción que tienes en un salón no es la misma que cuando estás enfrente de una pantalla. Creo que el aprendizaje del salón en una cierta edad es necesario. O sea, ya cuando eres un profesional y quizás no tienes el tiempo suficiente, pero tienes otra madurez como persona que te permite tener este tipo de aprendizaje. Un estudiante de 18, 19 años no tiene la madurez para tener un aprendizaje a distancia. En el salón hay una interacción muy diferente, ¿no? Que no se dan. Sí, de acuerdo. Entonces, las dos cosas pueden convivir. Yo no le veo ningún tipo de impedimento, pero no podemos pensar en una sola forma de aprendizaje a distancia porque estamos deshumanizando de repente lo que es la educación, que es este contacto entre el maestro y los estudiantes. Piensen, las empresas cuando empezaron con Zoom, Teams y estas juntas a distancias, siguen teniendo sus eventos presenciales, casi todas tienen sus convenciones, las grandes multinacionales hacen sus actividades donde están todos. ¿Por qué? Porque también ahí se necesita el face to face, se necesita conocer con quién estás hablando y no solo tenerlo atrás de una pantalla. En algún momento, cuando en Italia estaba trabajando en una empresa que abrieron un corporativo en Nueva York, empezamos con esta interacción, se dieron cuenta que faltaba algo porque había muchos temas, problemas literal, porque falta de entendimiento, choque cultural, la forma de trabajar sin duda de Estados Unidos es diferente a la forma de trabajar de Italia. Nosotros somos latinos, entendemos las cosas como nosotros queremos, ahí no son muy cuadrados, muy apegados al proceso. Entonces dijeron, oye, hay que hacer un evento presencial para que se conozcan. Y las cosas cambian. Juntaron todos, hubo 3 días de actividad y créeme que después de esto, como que las cosas marcharon de otra manera. Entonces vamos a necesitar interacción, si no vamos a estar cerrado en casa con lo que gira. Correcto. Gracias, pues vamos a ir cerrando. Gracias una vez más por estar aquí. ¿A dónde va el plan? Cuéntanos un poco de hacia adelante, qué proyectos tienes, cuál es el rumbo que ves para la escuela, obviamente, la universidad, que nos quieras compartir un poco sobre adelante, proyectos estratégicos, algún tema que dices, este tema es clave y vamos para allá todos. Mira, la universidad vamos hacia una mejora continua de la calidad académica. O sea, nuestro objetivo es convertirnos en un referente a nivel internacional.
Estamos trabajando en esto. Para eso se necesitan procesos de internacionalización, tener vínculos académicos fuertes alrededor del mundo, porque también esa es una parte muy importante en un mundo hiperglobalizado como estamos hoy, que hay este intercambio no solo de estudiantes, sino también de docentes, ¿no? Tratar de interactuar con otros contextos. Este verano tuvimos un evento donde invitamos maestros de otros lados, de Chile, de Italia, de Estados Unidos, y organizamos meeting con esos maestros, y créeme que las juntas que tuvimos te abren panoramas que dices, esto no lo había visto. Claro, y una visibilidad diferente, te ¿no? da otro corte, ¿no? Entonces es muy importante tener este contacto siempre hacia afuera. Yo en lo personal me veo muchos años en la NAWA, que tengo un sueño en el cajón. Cuéntanos. Yo empecé mi carrera de Relaciones Internacionales con las ganas de trabajar en el ACNUR. La ACNUR es una organización de las Naciones Unidas que se encarga de los refugiados. Okay. Entonces, los años pasaron, las cosas se dieron de manera diferente, pero creo que en algún momento de mi vida voy a cerrar como que mi ciclo laboral. Excelente. Por allá. No sé en qué año, porque pues mi esposa cuando digo, oye, hay algunas vacantes por ahí, pero son en África, como que no la veo muy... Sí, como que no está muy nada para salirse de México, no. Pero le digo, cuando las niñas ya estén más grandes, quizá un par de años, como que el cierre de mi vida laboral, regresar algo a la sociedad, ¿no? Excelente, gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Alguna red social, algún número, alguna cuenta, la universidad tuya personal? Miren, si quieren, pueden seguir la red de la Universidad Anáhuac Negocios. Entonces, allí nos encuentran y vienen todas las actividades que planeamos en la facultad a lo largo del semestre. Yo, en lo personal, no tengo redes sociales. Sí, se vale. Voy muy escaso en esto, pero me voy a actualizar. Pronto me voy a estar actualizando. Alessio, gracias por haber estado aquí. Un gusto. Gracias a ustedes por estar también en este episodio. Recuerden Barrera México en todas las redes sociales, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. Barrera México sin barreras, un lugar para crecer y desarrollarnos personal y profesionalmente. Gracias.